Hola mis amados, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este mensaje del día de hoy que el Señor ya les ha preparado. Quiero empezar, pero no sin antes darle gracias a Dios por medio de una oración para poner este tiempo en las manos de Él. Padre, gracias amado Señor por esta noche, por este día. Gracias por este mensaje del día de hoy. Le pido al Espíritu Santo de Dios que sea Él quien hable a través de mi boca y que yo sea el instrumento que Él disponga para hoy, para hablarles a cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo entre en cada hogar y redarguya el corazón, que podamos mirarnos nosotros mismos como agentes de cambio y que no miremos a nuestro alrededor al vecino o a nuestro hermano. No, nos miremos nosotros mismos. Espíritu Santo, te pido que cada uno de mis amados hermanos, amigos, incluso los que no conozco, pero en este día, hoy te vengo a decir que el Señor te tiene una palabra maravillosa, una palabra para cambiar tu visión, una palabra para cambiar tu forma de ver las cosas y empezar a caminar en victoria. Entonces, te damos gracias, Señor, por este tiempo que disponemos para hablar de lo que tú ya has dispuesto y has preparado los corazones de cada una de las personas que están allá viendo este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, el mensaje del día de hoy se llama Mentalidad de hijos de Dios. Sin más preámbulo, vamos a Mateo 14, 17. Mateo 14, 17, pueden buscar sus Biblias, pueden buscar sus materiales, sus cuadernos para rayar si están haciendo un estudio. Pueden buscarlo, les doy el espacio para que vayan y busquen la Biblia física o en el celular. Lo importante es que te edifiques y nos dispongamos con todas nuestras facultades al mensaje. Es un mensaje breve, pero muy conciso, el cual sé que le va a traer mucha bendición. Mateo 4, 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, la palabra arrepentidos o arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad o cambio de camino. O sea, cambio de mentalidad o cambio de camino. O sea que realmente en Mateo 4, 17, lo que Jesús quiso decir fue esto. Y eso está en la Biblia interlineal, o sea, en el texto como tal, en griego, la traducción literal dice esto: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: cambien de mentalidad porque yo me he acercado, o porque Él es el reino de los cielos y se acercó. Y cambien de mentalidad, o sea, no sigan pensando como lo vienen haciendo, no. Cambien la manera de pensar, cambien de camino. Yo antes tenía un error y era que mucho antes, ¿no? Yo pensaba que arrepentimiento era remordimiento y no. Remordimiento, cuando tú tienes remordimiento, tú vuelves a hacer lo mismo periódicamente, solo tienes una culpa, un sentimiento de culpa pasajero y después vuelves a hacer lo mismo. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad completamente y coger otro camino. Esa es la mejor definición que te puedo dar y que tú puedes conseguir. Vamos a ver un ejemplo de un pueblo que cambió su mentalidad. Les recuerdo que la prédica se llama mentalidad de hijos de Dios, mentalidad del reino de Dios. Tremendo. Vamos a ver y evaluarnos con qué mentalidad tengo. O a ratos sí, a ratos no. Vamos a ver. Está en Génesis 50, versículos 7 y 8. Vamos a hablar del pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Génesis 50, 7, 8 dice: entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón, todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas. José a los de su propia casa, a sus hermanos y a los de sus casas, sí. Pero dejó en tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas.
Bueno, dirán, ¿esto qué tiene que ver? Voy a explicarles. Ahí el texto habla de cuando se murió Jacob, en el cual José fue a enterrarlo, ¿no? Y fue con todos ellos, llevó a los funcionarios de Egipto, a la gente, a los trabajadores, a los hermanos de sus casas, a los ancianos del faraón, a los de la casa del faraón, o sea, todos fueron a enterrar a Jacob, que era su padre, ¿sí? Con sus hermanos, fueron todos a enterrar a Jacob. Pero bueno, teniendo en cuenta que ellos, todo el pueblo de Jacob, toda la familia que viene a ser el pueblo hebreo, el pueblo que hoy conocemos como Israel, que él es Israel. Entonces vemos cómo en Egipto los tomaron como esclavos, pero eso pasó por un motivo, y lo vamos a ver ahí en el versículo número 8. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Ese fue algo que cometió José y que pues no fue bueno, fue algo muy nocivo para el pueblo de ellos en su futuro, pero se los voy a explicar. Siempre cuando cuando yo he escuchado las prédicas o simplemente en la Biblia cuando leo, dice el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Siempre es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siempre es en ese orden, ¿sí? Pero hasta ahí llega, y es hasta este punto, de hecho, ¿sí? Y yo hoy te vengo a decir, amado, no dejes a tus hijos fuera de tu oración. O sea, él se llevó a los funcionarios, a sus hermanos, él se llevó a todos los que pudo al entierro de su papá, ¿sí? Pero dejó a los hijos, a los niños. Recordemos que los niños son la generación futura, ¿sí? Algo muy peligroso para ellos, o algo malo que pasó ahí, fue que con el tiempo, hasta ese momento, ellos tenían una cultura de adoración, ¿sí? Vemos cómo Abraham era dependiente y cómo Abraham adoraba a Dios y cómo Abraham escuchaba lo que Dios quería. Y aquí pasó eso, aquí dejaron a los niños fuera de la ecuación, y que eso no nos vaya a pasar a nosotros, eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros debemos coger a nuestros hijos y llevarlos a la oración. No, vamos a orar esta noche, listo, vamos a adorar. No, ay no papá, es que yo tengo que hacer algo. Ay no, señor, primero está Dios, primero vamos a adorar. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en este entonces. ¿Y qué pasó? Con el tiempo fueron esclavizados. ¿Por qué? Porque no dependían de Dios. Jehová, el Señor, es nuestro Dios y Él nos rescata y no va a dar nuestro pie al resbaladero, ni se va a dormir quien nos guarda. Pero si nos salimos de su cobertura, ahí está el problema, ahí empiezan los problemas, de hecho, ¿cierto? Y incluso el Salmo 91 dice, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo. O sea, dice el Señor, Él es mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Pero si yo me salgo de la cobertura del Señor, pues toda esa bendición, toda esa protección queda abolida, no queda funcional. Por lo cual debemos siempre, amados, siempre llevar a nuestros hijos, siempre la cultura del reino, la mentalidad del reino empieza siempre en los niños. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y de viejo, aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará del camino del Señor. Pero debemos llevar a los niños, a nuestros hijos, a adorar al Señor, a orar al Señor. Debemos llevarlos, debemos generar la cultura. No impartirles un miedo, debemos impartirle el amor y la pasión por adorarlo, el amor y la pasión por orar, el amor y la pasión por escuchar su voz, el amor y la pasión por tener tiempo de calidad con el Espíritu Santo. Eso no es tarea solamente de la pastora, de los líderes, de las maestras, de los pastores acá. No, esa tarea empieza en casa. Y ahí es donde
donde empieza a formarse la mentalidad de hijo de Dios, la mentalidad de reino, la mentalidad así como Daniel. Daniel a sus 16, 17 años fue llevado a Babilonia, que era un país completamente diferente a sus costumbres, con comidas diferentes, con dioses diferentes, y cómo ellos pudieron sobrellevar toda la situación siendo radicales con lo que ellos ya sabían y tenían de parte de Dios, ¿sí? Pero, ¿cómo se llega a eso? Vamos a ver. Bueno, con el tiempo el pueblo de Israel fue esclavizado, ¿no? Y incluso yo veía una película, la veía con mi hermano Juan Pablo, y veía cómo era una película de esclavos, ¿no? Una película de esclavos, y era de un señor que lo esclavizaron, pero la forma en que el capataz esclavizaba a la gente era por medio del miedo, ¿sí? Por medio del miedo. Vemos cómo el miedo paraliza, y cuando hay un país como Primicia, como Colombia, que fue tan hostigado a través de todos los años por el terrorismo, por el terror, y eso quedó impregnado, y eso, amado, así como las enfermedades físicas se van transmitiendo generacionalmente, las enfermedades espirituales de la misma manera. Entonces ese terror se fue transmitiendo de generación en generación. Acá también sufrimos de eso, del terrorismo, como en la esclavitud. En la esclavitud el capataz tenía que estar siempre con el látigo o castigándolos, haciéndoles ejemplares castigos para que los demás vieran, yo no puedo hacer eso, ¿sí? Para impartir el miedo. Nosotros no somos esclavos del temor. El miedo no nos puede detener del propósito de Dios. Para este tiempo, la gente en todo el mundo está llena de miedo y sigue esperando que llegue algún gobernante que pueda cambiar la situación de una región o un país. Pero Cristo vino, ya vino Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? En Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor vino a darnos una paz muy diferente a la que este mundo da. En la nueva traducción viviente, Juan 14, 27 dice, les dejo un regalo, la paz en la mente y en el corazón. La paz que yo les doy es un regalo que el mundo no te puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ese es el regalo que vino a darnos Jesús. Esa es la paz que Él nos da. Es una paz interna que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que está pasando a nuestro alrededor. No tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestro entorno. Esa paz es interna. Esa paz viene de saber que el Señor ya compró mi vida y tengo una eternidad con Él en gloria y en victoria. Esa paz solo la puede dar Él, el Señor Jesús. Esa paz, aunque todo se esté derrumbando a mi alrededor, mi corazón está confiado en Él. Esa es la paz que vino a dar el Señor Jesucristo. Amados, hay una parte en Hechos en donde el apóstol Pablo, y eso lo comentamos con el grupo de alabanza, en donde él sale de una región y dice la palabra, y lo golpearon tanto, pero tan fuerte, que estaba como muerto. O sea, pensaron que estaba muerto y lo dejaron ahí. Después dice que Pablo se levantó y se fue hasta donde estaba el otro pueblo, la iglesia del otro pueblo, y llegó y entró a alentar y animar a los demás. Vamos a enfocarnos en la mentalidad, en cómo nosotros estamos evaluando un acontecimiento que nos pasa y cómo estamos reaccionando ante él. ¿Sí? Es muy probable que a nosotros nos llegue a pasar algo similar.
y lleguemos a quejarnos, muchos de pronto nos vayamos, o pueda pasar algo, ¿no? Diferente a la reacción que tuvo Pablo, el apóstol. Entonces, es una mentalidad muy diferente. Y vamos a mirar, vamos a enfocarnos en la mentalidad del reino, la mentalidad de hijos de Dios. Que las situaciones del mundo no te arrebaten la paz, ni el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos dejarnos arrebatar el gozo, amados, ni la paz. Es algo que debe estar de la mano, la paz y el gozo. Con la paz tú escuchas la voz del Espíritu Santo y el gozo te da la fortaleza para seguir haciendo lo que el Señor ya te mandó a hacer. Hechos 13, del 18 al 20. Vamos a buscarlo, amados. Hechos 13, del 18 al 20. Vamos a continuar con la historia del pueblo que cambió su mentalidad, el pueblo de Israel. Dice el Señor, dice la palabra, tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo eso llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Quiero enfocarme en algo acá. O sea, ellos estuvieron presos, esclavos en en Egipto. Estuvieron esclavos en Egipto. Después llegó Moisés, lo envió el Señor a que por medio de él los sacara de Egipto y les prometió una tierra en donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán. Entonces podemos ver algo. En el 18, en Hechos 13 y 18 dice, tuvo que soportarlos. Tuvo que soportarlos. O sea, está hablando que Dios tuvo que soportarlos durante 40 años que anduvieron vagando por el desierto. A través de todo lo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que a Dios no le agrada el pensamiento, la mentalidad de esclavo. No le agrada, la detesta. A Dios no le agrada una mentalidad dubitativa, una mentalidad de esclavo, no le gusta, de hecho no la soporta. Mira, tuvo que soportarlo, o sea, la soporta como me tocó, durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Dice luego, ¿sí? Todo esto llevó a cerca de 450 años. 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Yo anoté acá, teniendo en cuenta que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, vemos cómo Dios tuvo que esperar todo ese tiempo para que hubiese otra generación con mentalidad diferente. ¡Wow! Ahí entendemos a lo que yo iba, en donde José dejó a sus generaciones en casa, en vez de llevarlos a que vieran y a que adoraran al Señor. ¿Sí ven? O sea, Dios tuvo que esperar todos esos años para que se levantara una generación con mentalidad diferente, con mentalidad de reino, con mentalidad de hijos de Dios. Tuvo que esperar todo ese tiempo para que hubiera otra mentalidad. Pero ¿cómo era la mentalidad de los que entraron a la tierra prometida? Vamos a ver. Segunda de Samuel 2:1. Segunda de Samuel 2:1. Y dice, después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir? Preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Una característica de la mentalidad de los hijos de Dios, la mentalidad del reino,
es que debemos ser dependientes del Señor. Debemos ser dependientes del Señor, debemos preguntarle cada cosa. Vemos cómo David le preguntó al Señor. Y como vemos en la palabra, David era alguien muy especial para el Señor. Vemos cómo David, siendo el rey, le preguntaba todo lo que iba a hacer al Señor. Y si él le daba la aprobación, iba. Si no, no iba. La única vez que veo que puedo en este momento, me llega a la mente de que David se equivocó, fue en el momento, e incluso lo hablamos también en la alabanza, fue en el momento en el cual David estaba en el lugar equivocado. No, fue en Jóvenes que lo hablamos. David estaba en el lugar equivocado. Él debía estar peleando la batalla, no debía estar en la casa. ¿Sí? Nunca recibas coronas de la gloria de batallas que tú no has peleado. En ese momento en que David, en vez de estar en la batalla como lo esperaba el Señor y como lo esperaban todos, él estaba en su casa descansando. En ese momento fue donde David se dispersó. En ese momento fue donde David pecó. En el momento en que se desenfocó de su propósito. Sí, debemos estar enfocados, amados, en el propósito que el Señor nos mandó, nos envió. Pero sin salirnos del tema, debemos ser dependientes del Señor. Es una de las características de la mentalidad del reino, dependientes de Dios, dependientes del Señor. No debemos ser independientes. La independencia es una facultad demoníaca. La dependencia de Dios es algo que a Él le gusta, que Él espera que hagamos. En estos días vi una propaganda donde decía, haz lo que quieras y no des explicaciones. Hay un montón de ideas que nos bombardean a diario y más que todo atacan a las nuevas generaciones, a los niños y a los muchachos. Debemos siempre estar preguntándonos, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando este programa? ¿Quién me está hablando mi entorno? Porque estamos viviendo bombardeados siempre eso. Haz lo que quieras, es un sentimiento de independencia. Haz lo que quieras, que nadie te diga que está. Disfruta tu vida, haz lo que quieras. Pero le hemos preguntado al Señor, ¿es lo que tú quieres, Señor? ¿Sí se dan cuenta de cómo hay un espíritu de mundo que nos va llevando en contra de lo que Dios quiere? Y es una batalla que está en cambiarnos la mentalidad y empieza por los niños. Es muy común ver que hoy día el niño está por ahí, como quien dice, molestando y no deja en paz. Entonces es muy común sacar el celular, papito, tome, para que no moleste. Pero no nos ponemos a ver el niño qué está viendo, ¿sí? ¿Qué juegos está jugando? ¿Qué programas está viendo? No solo niños, jóvenes también. Eso va modificando nuestra mentalidad. Nos están diciendo que todo es permitido, que todo es posible, que todo es permisible, que no es malo. Cuando para el Señor tiene algo mejor para nosotros que lo que el mundo nos ofrece. No debemos depender de eso, ni debemos ser irresponsables con nuestros hijos, porque no son nuestros hijos, son los hijos que Dios te dio para que los educaras conforme a su palabra. Son los hijos de Dios que tú estás formando, la mentalidad que tú les estás permitiendo que adopten. De pronto no es la que Dios quiere, de pronto sí, y te felicito si le has inculcado y si le has dicho. Vamos a ver otra característica, está ahí mismo, en Segunda de Samuel. Ahorita estábamos viendo Segunda de Samuel también, pero este está en el capítulo 23. Segunda de Samuel 23, 11, 12. Segunda de Samuel 23, 11, 12. Y dice así, el 11. El siguiente rango
El siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arad. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lehi y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó. El 12. Pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. ¡Wow! Tremendo, tremendo. O sea, yo quiero que nos imaginemos el entorno. Quiero que nos imaginemos qué pasó. O sea, estaba el ejército de Israel, ¿sí? El ejército israelita. Y llegó un ejército completo en contra. Todos huyeron, pero Sama dijo, no me voy a ir, porque yo no estoy peleando en mis fuerzas, es el Señor que está acá. ¿Y qué hizo Sama? No cedió terreno. En medio del campo hizo retroceder a los filisteos. Ustedes se imaginan, amados, que Sama agarró su espada enfrente de todo un ejército enemigo y no hizo retroceder a todo el ejército. ¿Se pueden imaginar el grado de autoridad, de unción y de valentía de ese hombre? Realmente ahí uno dice, no estaba peleando Sama, estaba peleando el Señor a través de Sama. Tremendo, tremendo. En otra parte también, David estaba en batalla y tenía ganas de tomar agua de un pozo, pero resulta que en medio del pozo de donde él quería tomar agua estaba acampando el ejército enemigo. Y él dijo, uy, qué rico sería tomar agua del pozo. Y dos de sus soldados, por decirlo así, se fueron y sacaron el agua y sacaban el agua y con la otra peleaban, matando a tanta gente y llevándole el agua a su Señor, porque otra característica de la mentalidad de los hijos de Dios y la mentalidad del reino es la obediencia a sus autoridades también. ¿Qué hizo David? No, la dio como ofrenda al Señor. Adorar es darle al Señor no le daré al Señor lo que no me cueste. Eso es adorar, dar. Pero allá vamos a ir más adelante. Una característica es ser valiente. Y ser valiente y el miedo se contraponen directamente. No debemos tener temor, debemos ser valientes. Acá hay una imagen que quiero mostrarles, o que quiero decirles, que yo la tengo guardada, y dice, el miedo no es real, es solo una idea del futuro que tal vez jamás pasará, es solo un producto de nuestra imaginación. El peligro es muy real, pero el miedo es una elección. Me pareció buena poderla compartir ahora, porque nosotros tenemos que estar confiados en lo que el Señor ya ha dicho de nosotros. No debemos dejar entrar ese miedo, ni debemos dejar entrar, porque en el momento que entra nos paraliza. Y en el momento que nos paraliza no podemos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y ese es el objetivo, y eso es lo que busca el enemigo. El enemigo busca detener el propósito, de alguna manera, ¿sí? De alguna manera. Si tú estás enfocado en tu propósito, te felicito, pero no te desenfoques, porque va a buscar a alguna persona cercana, un familiar. Dicen por ahí que la cuña que más aprieta es el mismo palo. Muchas veces pasa, muchas veces llega para desenfocarte, pero tú debes tener tus ojos puestos en la meta que el Señor ya te mostró. No te dejes sacar del propósito. Incluso a ti mismo, muchas limitaciones, miedos, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Nada, avanza. Avanza, que el Señor ya te lo dio. Avanza. En Números 14, 6, 9, vamos a seguir mirando mentalidades de los hijos de Dios valientes que entraron a la tierra de Canaán. Que ese es un espejo, es un ejemplo que tenemos para poder mirar cómo estamos y qué debemos hacer. Debemos ser valientes. Números 14, 6, 9. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb,
hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron, voy a explicar antes qué pasó. Fueron a ver la tierra que el Señor les prometió y habían gigantes, había gente muy fuerte aparentemente. Y la gente llegó diciendo, no, esa gente es de tierra de gigantes, nos van a ganar, no podemos entrar, no podemos. Recuerden que acá tenemos prohibido decir, no puedo, no tengo y no sé. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos asumiendo una situación? Porque todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Amén. Entonces, dice, 2 de los hombres que exploraron la tierra, después de que toda la gente llegó diciendo cosas malas, cuando Dios dijo blanco, la gente llegó diciendo, no es blanco, es verde. No, Dios dijo que era blanco. Entonces, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. El Señor se agrada de nosotros. Él nos llevará a salvo a casa. Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Eso dijeron. En otras versiones dicen, nos los vamos a devorar como a pan, aún siendo gigantes. Mira la mentalidad de Caleb y de Josué. Mira la mentalidad de David, que aún siendo un joven, dice la escritura, que era menudo, era bajito, no era tan esbelto ni tan fornido. Pudo derrotar a Goliat, que era el gigante más fuerte que tenía el otro ejército. Pero él dijo, no van a venir a respetar a mi Señor. Y fue Dios quien dirigió esa piedra. Pegó acá, en medio de la frente, pero no cayó para atrás, cayó para adelante, porque le pegó acá, pero Dios fue el que llegó y lo bajó. Porque Dios es quien pelea nuestras batallas, amado. Ten presente que en tus fuerzas, como dice Juan, no llegas a ningún lado. Separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Pero con Él puedes conquistar, puedes derribar montañas. Debemos tener esa mentalidad, una mentalidad de valientes. Una mentalidad de ovejas cuando estamos con nuestros hermanitos, pero de leones cuando estamos enfrente de las tinieblas. Amén. Y me llega ahora a la mente, y dice la palabra que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero en el original, en la Biblia interlineal, si tú te vas al texto original de esa palabra, dice confrontar al diablo. De hecho dice, pónganse en pie y confronten al diablo y él huirá de ustedes. ¿Ven cómo debemos tener esa mentalidad? Y no solo la mentalidad, la confianza en que el Señor es quien pelea por nosotros. Nosotros debemos confiar en Él y Él hará. Amén. Dice al final del texto, el versículo 9, no les tengan miedo. Caleb y Josué dijeron, aunque sean gigantes, ellos están sin protección, porque no tienen a Dios. Nos los vamos a comer como pan, no tengan miedo. Y Dios siempre trabajó en la mentalidad y mostraba su poder. Incluso cuando iban a pelear a la batalla, iban con tanto ejército. No, quítale. Solo con 30, solo con poquitos, vamos. Cuando llegaban allá, ya la victoria estaba dada porque entre el mismo ejército enemigo se había destruido. Dios había confundido sus mentes. Dios nos espera de nosotros que confiemos en Él. Y Él hará. Amén. Amén. Yo sé que dijo usted un fuerte amén.
Si quiere darle la gloria al Señor allá en su casa, apláudalo, denle gloria a Dios. Vemos cómo el miedo estaba en la mentalidad del pueblo, deteniéndoles el propósito. ¿Qué pasaba? O sea, no. ¿Qué pasa muchas veces en nosotros cuando decimos, no, es que yo no puedo hacer eso? Por ejemplo, si Dios te dio a ti y te habló y te mostró fuerte y te mostró seco, tú estás seguro que Dios te habló con, por ejemplo, un negocio. Tú, bueno, voy a empezar, pero llega fulanito. Uy, no, ¿usted para qué va a hacer eso, hermano? Mire todo ese montón de gente y ahorita en plena no, eso, ¿para qué se va a poner a hacer eso? No, pues sí, es verdad. Y yo que pensaba hacerlo, después llegar otro, lo desanima. ¿Qué debe hacer usted? Yo lo voy a hacer, porque Dios me dijo, y si Dios me dijo, Él lo hará. Él lo hará. Con recursos, sin recursos, recuerde que los recursos, tenemos un papá que es el dueño del oro y de la plata, amados. Es el que creó todo lo que vemos, lo que aún no vemos. Números 14, 29, 30, dice, todos caerán muertos, o sea, lo que dijo el Señor, ¿no? Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron. Eso dice el versículo 29. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun, los únicos dos que confiaron en el Señor. Wow, tremendo, ¿no? Y mire, dice, ya que se quejaron, amado, que nuestra boca no haya queja. Amado, que nuestra boca no haya queja. Es que yo no veo una carta del apóstol Pablo a Timoteo. Carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amado Timoteo, te escribo esta carta para decirte cómo me duele la espalda acá baja. Uy, no. Sí, o sea, jamás vi una carta de Pablo quejándose. Aunque él tenía aflicciones en sus ojos, siempre hablaba, vamos, prosigamos, veo la meta, hasta mi meta, prosigo el blanco. Pablo siempre fue un hijo de Dios valiente, un apóstol muy valiente. No debemos quejarnos, debemos seguir adelante. Y muchas veces, claro, todos nos hemos quejado y nos hemos echado para atrás, pero es un momento en donde Dios dice, viene un nuevo tiempo y necesito que entremos a la tierra de Canaán, que entremos a esa tierra, a ese nuevo tiempo. Amén. Dice, excepto, bueno, lo otro dice, de 20 años o más morirá. Si se dan cuenta de que Dios eliminó, o sea, solamente entraba la que tenía una mentalidad nueva para poderlos formar. Necesitamos tener cuidado con los niños. Aún nosotros, cuando llegamos al Evangelio y cuando nos arrepentimos, cuando tenemos un cambio de mentalidad realmente, dice que nuevas criaturas somos, por lo cual, y lo hablo por mí, realmente yo llegué y todo en mí cambió, todo en mí cambió, incluso mi manera de pensar, todo lo empecé a ver de una manera clara y empecé a ver mis propias fallas. Y lo primero que uno quiere hacer es pedir perdón y arrepentirse y alejarse de todo lo que lo aparta del Señor. Eso es lo primero. Y como somos criaturas nuevas en Cristo, tenemos la opción de poder modificar y poder empezar a crear hábitos que sí nos edifiquen, no que nos lleven a la destrucción. No debemos quejarnos cuando pregunten algo, no nos quejemos. Si puedo, si lo puedo hacer, yo sé. Entonces, las tinieblas han venido trabajando muy duro en cambiar la mentalidad de la gente. Han venido, y más ahorita con tanta tecnología, que estamos siendo bombardeados, amados, por todo lado. Debemos tener una mentalidad de reino. Recordemos que solo los valientes entrarán en la tierra prometida. Mateo 11,
12, según la versión traducción en lengua actual, dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dice así, solo. Me dice, esto sí, no solo. Dice, voy a volverla a leer. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Sí? Aunque todo se esté derrumbando, el reino de los cielos avanza. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Tremendo, ¿no? Muy clara, muy clara. Deuteronomio 31:6 dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico. No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor, tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Amén. Yo lo creo, yo lo creo. Yo creo eso para mi vida, para mi familia, para mis hermanos, para todo. Yo creo eso. Así como en ese tiempo el Señor iba adelante, como ese poderoso gigante librando batalla a favor nuestro, hoy día lo sigue haciendo. No temas, adelante, porque el Señor es nuestra fortaleza, nuestra espada, nuestro baluarte. Viene un nuevo tiempo y debemos ser agradecidos con el Señor por todo, por todo. Otra característica de la mentalidad de hijo de Dios es ser agradecido. Dar gracias por todo. ¿Te pasó algo feo? Da gracias al Señor porque algo aprendiste. Recordemos que para estar acá el Señor nos viene procesando de lo mismo. Y precisamente cuando pasa algo, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias. A veces como que, pero gracias, gracias. Eso es lo que debemos hacer, ser agradecidos. En todo momento, ser agradecidos con un corazón agradecido y adorador. Un corazón que siempre le está dando las gracias al Señor. Dar, adorar es dar, te recuerdo. En 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Debemos ser agradecidos y nos debemos gozar. Mira, acá decía el apóstol: me gozo en las debilidades, me gozo. Porque a pesar de por más que mi fuerza, muchas veces en algunas situaciones, por más de que yo quiera cambiar algo, no puedo. Dios lo está permitiendo, por alguna manera. Debo gozarme, darle gracias y, Señor, voy a aprender de esto. ¿Qué quieres que aprenda? Prepara mi corazón para entender ciertas cosas. Dame un corazón humilde, dame un corazón agradecido. Dame un corazón dócil. Nunca dejen de adorar. Nunca, nunca, nunca dejen de adorar. Si Colombia, primicia, adora, Colombia o primicia se salva. Eso dijo el Señor. Y amados, ¿no les ha pasado que cuando adoran se sienten diferentes? Cuando adoramos se renuevan nuestras aguas, todas aguas amargas, estancadas, se renuevan cuando adoras. Y ese es uno de los momentos en donde no le pides tanto a Dios, sino más bien le das al Señor. En el momento que adoras, es el momento en el que le das. En ese momento, deja el celular a un lado. En ese momento, quítate el reloj y ponlo aparte para que no te distraiga, que no haya distracciones. Es un momento para Él. Un momento de intimidad. En los momentos de adoración es donde el Señor me ha hablado más fuerte. En los momentos de adoración es donde
realmente muchas veces yo me rindo. En los momentos de adoración es donde a veces hay una unión tan bonita con el Espíritu Santo que no hay en otros momentos. Y mira que dice la palabra que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no en una adoración falsa, en verdad. Que tu corazón esté puesto en Él, sin máscara, sin enfocarte, ni cantar por cantar y con la mente está en otro lado. Recuerden que el Señor dice, no, ustedes me alaban de labios, pero sus corazones están lejos. No, debemos adorarlo con todo lo que tenemos. Sí, no te dé pena danzar, que no te dé pena adorar, que no te dé pena cantar. Es que no tengo tan bonita voz. Dios no mira tu voz, Dios mira tu corazón. Dios mira nuestro corazón. Nos renovamos en Él. Cuando adoramos, Él hace. Él hace mientras nosotros adoramos. Pero pastor, compruébemelo. Se lo compruebo. En Hechos 16, 25, 26. Hechos 16, 25, 26. Y este es para ya terminar. El versículo 25 dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amén. Cuando tú adoras, el Señor rompe cadenas. Cuando tú adoras, el Señor rompe todo lo que te está atando, todo el miedo. Cuando tú adoras, es en el momento en el cual el enfermo sana, es en el cual las cadenas se caen, es en el cual sales de cautiverios, es en el cual se rompe toda atadura. Es en el momento en que tú adoras, por lo cual vamos a adorarlo, vamos a adorarlo. Este tiempo es para el Señor y vamos a adorarlo. Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, la puerta se abrió, porque un adorador, Pablo y Silas oraban, a Dios vivo cantaban, los presos les oyeron, todos allí se estremecieron. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Aun si haya dos o tres, comencemos a adorar y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, se romperán y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, se romperán. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, si cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, si cuando le adoras, el enfermo sanará y el cautivo libre será, la unción descenderá y tu vida cambiará, el enfermo sanará y el cautivo libre será,
porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, el enfermo sanará y el cautivo libre será. La unción descenderá y tu vida cambiará. El enfermo sanará y el cautivo libre será. La unción descenderá y tu vida cambiará. Amén, Señor. Señor, hoy te pido que en cada uno de nosotros hagas tu obra, que sea tu luz quien llegue a nuestros corazones y que cambies maneras de pensar, que redargullas, Espíritu Santo, si vamos por malos caminos, y que sea ese arrepentimiento, ese cambio de camino, ese cambio de mentalidad que tú traigas a nosotros, lo que nos dé una vida eterna y nos dé propósito en esta tierra, un propósito verdadero, un propósito perdurable, un propósito que viene de parte tuya. Padre, hoy imparto valentía. Hoy, Señor, te pido que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos valentía y echamos fuera el miedo, porque en tu perfecto amor se echa fuera todo temor. Y a ti te seguimos, Señor, por el amor que te tenemos, Señor Jesús, porque tú nos amaste primero, porque tu obra fue maravillosa. Moriste una sola vez y para siempre por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue mostrándonos los caminos a cada uno. Sigue mostrándonos propósitos, ideas, y que podamos tener la confianza, la seguridad y la certeza de que tú estás haciendo, de que tú ya hiciste, y que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles ni principados me podrán separar de ti, de tu amor, Señor. Amén. Muchas gracias, amado. Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión.